Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos hoy 4 de diciembre del 2021 para llevar a cabo el siguiente panel de opinión virtual. El tema general de este panel será el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que estará dividido en 7 bloques, donde se abordarán los siguientes temas: relaciones internacionales, educación, seguridad, salud, político y social, medio ambiente y economía. El formato del panel, los temas a abordar, la duración, el orden de participación y los roles fueron aprobados por todos los participantes aquí presentes. La Universidad del Valle de México agradece la participación a Natalia Montoya Rentería, participante de Tractor; Buenos días. Andrés Guzmán Cadena, participante de Tractor; Buenos días. Pamela Vanessa Ojeda Servín, participante de Tractor; Buen día. Derek Vargas Villanueva, participante defensor; Buenos días. Ulises Antonio López Milón, participante defensor; Buenos días. Emiliano Sánchez de los Santos, participante defensor. Buenos días. Para este panel me encuentro yo, Mariana Alcázar González, que seré su moderadora el día de hoy. Las reglas del panel serán las siguientes. La moderación hará una pregunta que será la misma para los participantes seleccionados. El orden para responder será según lo acordado anteriormente. El tiempo para responder la pregunta será de 1 minuto 30 segundos. Posteriormente, los participantes tendrán 1 minuto de tiempo para las réplicas. Si algún participante excede este tiempo, se le pedirá amablemente que concluya su opinión. Dicho esto, damos comienzo a este panel de opinión. AMLO, presidente y político mexicano, fundador del partido político Morena, Juntos Haremos Historia. Fue jefe de gobierno del Distrito Federal y candidato a la presidencia de México durante el proceso electoral de 2006 y 2012. Fue en las elecciones 2018 que se anunció su triunfo virtual con el 53.19% de los votos, lo que dio una ventaja de 17.503.363 votos frente a su contrincante más cercano. El 1 de diciembre, durante la toma de protesta, fue nombrado presidente de México. El programa electoral incidía en una serie de temas: la austeridad republicana, un ajuste fiscal ligado al ahorro de gastos corrientes del Estado y la reorientación de los recursos públicos a la inversión sin subir ningún impuesto y sin emitir deuda; el aumento gradual del salario mínimo hasta los 171 pesos al final del sexenio, y lo mismo para las pensiones de adultos mayores que cobrarán mensualidades de 1,500 pesos; la atención de las causas sociales, de la violencia, lo que pasa por combatir la pobreza y elevar el desarrollo humano de los colectivos vulnerables; el principio de la retirada de las Fuerzas Armadas de las misiones de seguridad interna, con nuevo cuerpo armado, la Guardia Nacional, con la meta de pacificar México en 3 años; el aumento de la oferta de gasolina autóctona para reducir las importaciones y rebajar precios, lo que requería poner en servicio más refinerías; y la erradicación de la corrupción política, dando el ejemplo. Hoy, 4 de diciembre, han pasado 3 años con la presidencia de AMLO, quien ha afrontado la histórica crisis de la pandemia por COVID-19. Sin más que agregar, damos inicio a este panel. Primer bloque: relaciones internacionales. Opinión de la participación de AMLO en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Comenzamos contigo, Derek. Ok, la participación de nuestro presidente en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU fue un total éxito. Esto se debe a que el discurso que dio AMLO fue espectacular. Hace mucho tiempo que no se alzaba la voz a favor de los pobres de la tierra desde la dicha tribuna. Con este discurso, varios líderes estuvieron de acuerdo sobre los puntos dados. Hubo varios puntos más relevantes, y estos fueron la corrupción, que es la principal causa de la desigualdad, la migración y los conflictos sociales, apuntó el mandatario. También calificó el rotundo fracaso del mecanismo COVAX, creado por la ONU para distribuir las vacunas contra COVID-19. Esto se debe a que las farmacéuticas han vendido el 94% de las vacunas, mientras que solamente el 6% apenas han distribuido a los pobres. Es un doloroso y rotundo fracaso. También anunció que México va a proponer que la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de la fraternidad y bienestar. El principal objetivo es garantizar una vida digna a 750,000 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. También hizo un llamado para que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional colaboren con la anterior propuesta.
Sin duda, este pueblo de México escogió un líder que ve por las personas que no tienen voz en este mundo. Muchas gracias. Pasamos contigo, Pamela, misma pregunta. Gracias. La reciente participación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU generó tanto críticas como aplausos en la clase política de México, pues hubo quienes manifestaron a favor y quienes en contra del Plan de Fraternidad y Bienestar que presentó ante las Naciones Unidas, así como de su mensaje sobre la corrupción y su erradicación. Prácticamente fue una recopilación de las mañaneras, así se dijo por uno de los mayores políticos de México por el Partido Acción Nacional. En muchos de los casos repitió únicamente lo que fue mencionado en cada uno de sus informes mañaneros. Es sorprendente la controversia que resultó de la participación del presidente AMLO en su visita a las Naciones Unidas. Su alcance claramente no fue solo a nivel nacional, pues hubo inconformidades por las propuestas en países como Rusia, China e Irlanda, que desestimaron de manera directa la propuesta de dicho plan. Además de ello, se criticó a México porque básicamente se mencionó que las naciones no pueden llevar a cabo el plan que mencionaba Andrés Manuel López Obrador debido a que tienen como un sustento para cada uno de los estados, así que es ilógico. Y por parte nacional, politólogos, abogados y periodistas declinan la acción del plan que quiso llevar. Gracias. Muchas gracias. Nos encontramos en tiempo de réplica. Si algún participante quiere hacer uso de ello, adelante. Yo me gustaría hacer uso de mi réplica. Adelante. La participación de AMLO, a mi parecer, aunque toca temas importantes y quiere hacerlo llegar a los líderes del mundo, creo que no fue en el lugar indicado, ya que pues, la asamblea que se organizó en ese momento fue para temas de seguridad internacional. Creo que si AMLO hubiera querido tener mayor impacto en sus palabras, hubiera asistido al G20 que se realizó también, donde sí asistieron líderes importantes como Joe Biden y entre otros de otros países. Y a mi parecer, el programa que propone no es la solución. No creo que regalar dinero vaya a solucionar la pobreza. Gracias. ¿Pueden contestar la pregunta, Derek? Claro que sí. Bueno, realmente lo que sucedió de la ONU fue que fue directamente a checar este mecanismo. La propuesta que propuso fue dar el dinero también de los más ricos de cada país, que es su fortuna, que es solamente del 4%. Siento que si con ese dinero podemos dárselo a los pobres o que darles comida, podremos sustentar eso, podemos ayudarles a darles, a darles una mejor vida, ya que ahorita están solamente sobreviviendo diariamente con menos de $2. Realmente estos, para hacer un impacto tienes que vivirlo. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Consideran que las participaciones diplomáticas de México han sido favorables dentro de la política internacional en beneficio del Estado? Derek. Sí, realmente yo considero que las participaciones diplomáticas de México han sido muy favorables. ¿Por qué? Porque es necesario abrirse y tomar en cuenta otras oportunidades que hay alrededor de este mundo. Una visión internacional para el ámbito personal y profesional trae muchos beneficios. Las organizaciones y las naciones que dependen y necesitan crear y sostener una relación beneficial con agentes externos. Siento que las participaciones de México hacen que la diplomacia interracial sea un arte de promover los intereses de un Estado frente a otro Estado, pero realmente la principal función será lograr acuerdos de paz a través de las negociaciones, objetivos y también que sean los intereses para los ambos estados. Principalmente podemos darlo como las relaciones de Estados Unidos en este sexenio actual, como porque realmente sabemos de que México y Estados Unidos están muy
sus puntos económicos tienen que estar altamente interdependientes, al que quiere decir que ambos países dependen mutuamente debido al estrecho entrelazamiento de sus procesos productivos. Gracias. Misma pregunta, Karen. Pamela. Absolutamente no. En diversos medios de comunicación se pueden observar y leer las malas críticas hacia las representaciones diplomáticas del presidente de México, debido a su falta de preparación política, el poco conocimiento y el seguimiento al protocolo para cada una de las reuniones que se han llevado a cabo. Añadiendo a ello, las protestas que fueron realizadas fuera de Naciones Unidas por mexicanos inconformes, tanto por su presencia en el Consejo de Seguridad, como por las acciones que ha realizado en el país. Por otro lado, en el CELAC existieron demasiadas críticas conforme a la organización que se esperaba que México presentara al ser el anfitrión principal de este evento diplomático. Se esperaba que fuese de mejor calidad ante la importancia y, analizando de forma objetiva, las relaciones entre Estados Unidos y México no han sido de la mejor manera como aparentan. Si bien, en la primera reunión diplomática después de la toma de posesión del presidente Joe Biden, la Cancillería mexicana no estaba preparada ante ello. En cambio, Estados Unidos presentó y dejó clara nuevamente la diplomacia que presentan ante la importancia de ello. Y en dicha reunión no solo ocurrió ello, sino que por el tiempo no se alcanzó a tomar todas las acciones que se debían de analizar, únicamente 2 de ellas, y en una, sobre la ley eléctrica, el presidente de México dio un mensaje en donde no solo pidió, exigió a Estados Unidos de forma irrespetuosa que no se metiera en los asuntos, pues solo compete a los mexicanos. Gracias. Muchas gracias. Nos encontramos en tiempo de réplica. Si algún participante quiere hacer uso de ello, levante la mano. En visto de que no, continuamos con la siguiente pregunta. Segundo bloque. Educación. ¿De qué manera se vio beneficiada o afectada la educación nacional en tiempos de COVID? Continuamos contigo, Emi. Claro, buenos días. La pandemia ha representado una amenaza para el avance de la educación, no solo en México, sino en todo el mundo, debido a que produce 2 impactos significativos, los cuales son los cierres de centros escolares y la recesión económica, la cual se produjo a partir de las medidas pertinentes para controlar la pandemia. Pero incluso antes de la pandemia, el mundo ya enfrentaba una crisis de aprendizaje, ya que 258 millones de niños y jóvenes en edad escolar estaban fuera de la escuela, y una baja calidad educativa significa que muchos de los niños que estaban escolarizados aprendían muy poco, por lo que considero que la educación no se vio afectada del todo. Muchas gracias. Seguimos con tu participación, Natalia. Sí, gracias. Bueno, todos sabemos que es más que obvio que la pandemia afectó enormemente a la educación en México, ya que nadie estaba preparado para esta situación, pero lo importante era hacer frente ante la situación. Y de acuerdo con los datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la cuarentena para evitar la propagación rápida del COVID-19 generó que aproximadamente 30 millones de alumnos de todos los niveles educativos presenciales tuvieran que dejar ir a sus centros escolares porque se suspendieron las clases. Esto causó un gran problema para el nivel de la educación en México, ya que de por sí era bajo, todavía disminuyó más. Y estamos retrocediendo a niveles que se tenían en 2015. Esto por deserción masiva de estudiantes y bajo aprovechamiento derivado del estrés. Además de que en el país no existen los medios suficientes para llevar el aprendizaje en línea a cada alumno. Y bueno, aquí les muestro una gráfica de las desventajas que ha señalado la población sobre las clases en línea, y además les dejo un dato sobre el número de alumnos en educación superior, su disminución de 3.813.616 a 3.220.607. Gracias. Muchas gracias.
Nos encontramos en tiempo de réplica. Si algún participante quiere hacer uso de ello, levante la mano. En vista de que no, continuamos con la siguiente pregunta. Tercer bloque, seguridad. Incremento del crimen organizado. Empezamos contigo, Ulises. Ok, gracias. Bueno, AMLO ha hecho un llamado a cerrar filas y mediante el trabajo coordinado de todos los organismos de gobierno, esto evitando el contubernio entre delincuentes y autoridades, así como combatiendo la impunidad y la protección de delincuentes. Este realmente es un gran acto a favor, ya que así estaremos disminuyendo bastante lo que es la corrupción entre policía y delincuente, y así estos ya no se les podrá pagar fianza condicional cuando sea un delito grave. Y también está poniéndose en marcha el Plan Nacional de Paz y Seguridad. Esto tiene tres componentes, uno sociopolítico, uno ético y uno de políticas de seguridad. Este plan empezó a dar resultados luego de que empezó a salir a los 2 días. ¿Por qué? Porque tuvo 35.745 elementos desplegados de la Policía Militar y Naval. Y con esto se espera el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. También se trató el plan de paz y seguridad. Y contempla la creación de una Guardia Nacional. Y está organizada por agentes de la Policía Militar y Naval. Y esto va a estar a cargo de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Gracias. Continuamos contigo, Andrés. Gracias. En principio, yo creo que este es uno de los temas más criticados de este sexenio, ya que en tan solo 30 meses este sexenio ha acumulado 72.892 expedientes, cosa que en sexenios pasados, como en el de Calderón y en el de Peña Nieto, eran la mitad de lo que tenemos ahorita y casi a sus finales. Incluso en Calderón, con la guerra contra el narco, no se llegaron a alcanzar estas cifras. A día de hoy, se estima que 81 personas al día mueren a causa de crimen organizado. Esto según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los números de la presente administración son 138% mayores a los que registró el gobierno de Felipe Calderón en sus primeros 30 meses. Mientras que la relación con el de Enrique Peña Nieto es del 74% mayor en comparación con el de AMLO. Durante los primeros 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se tiene registro de surgimiento de nuevos cárteles, pero sí se ha visto un aumento de sus actividades, como se ha visto recientemente en estados como Zacatecas y Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos en tiempo de réplica. Si algún participante quiere hacer uso de ello, levante la mano. Participante Pamela, adelante. Gracias. Bien, mi pregunta va dirigida al participante Ulises López. ¿Realmente considera que los planes de implementación en este sexenio y los elementos tanto policíacos como militares han sido de ayuda o, digamos, por qué se siguen presentando tantas cifras altas diariamente? Sigue habiendo índices de delincuencia, atentados en carreteras, en ciudades, se han visto defunciones de varios elementos y pues realmente la pregunta es, ¿ha funcionado lo que han puesto o por qué sigue así? Participante Ulises, usted puede contestar la pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, respondiendo a su pregunta, sí, hasta el momento ha habido muchos índices de delincuencia masivos, más que en los de Felipe Calderón, y sí, pero esto se tiene que dar gracias a que realmente todavía no se ha completado el plan. Y obviamente la seguridad no ha sido de eficaz únicamente porque todavía los policías no son 100% preparados. Todavía se está trabajando en ello y por lo tanto la delincuencia ya ha sido uno de los principales focos en los que el presidente se ha intentado enfocar. Se espera que cuando el objetivo llegue, que son como cerca de 300.000 militares, se empieza a disminuir un poco la delincuencia. Claro, esto no va a ser un paso de noche a la mañana, esto se espera que se lleve con tiempo. Aparte de que también le están poniendo mucho peso a lo que es la Guardia Nacional.
Entonces sería cuestión de esperar, ya que el plan todavía no ha llegado a ser completado. Muchas gracias. Participante Pamela, su pregunta ha sido respondida. En su parte, sin embargo, me gustaría complementar digamos, ya tenemos 3 años, casi 3 años de sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y ¿por qué es que aún no se ha llevado a cabo el plan si se supone que dentro de sus propuestas de candidatura era que ya lo tenía establecido, el mejorar y quitar la inseguridad del país? Además de que ya se contaba con bastantes elementos militares y policíacos, y pues de hecho también parte de la Guardia Nacional. Así que, ¿cómo es que aún están en capacitación y que no se ha logrado completar ya con este tiempo de mandato? Participante Ulises, ¿podría complementar su respuesta? Claro que sí. Esto realmente engloba un solo factor, lo cual fue la pandemia. La pandemia cerró muchas puertas y también fue alentando lo que es el procedimiento para que se lleven a cabo los objetivos. Esto fue porque varios reclusos, bueno, varios candidatos hacia eso, unos se vieron infectados, otros tuvieron otros problemas familiares sobre lo que fue la pandemia y eso afectó bastante a lo que fue el desarrollo del plan y por lo tanto se fue retrasando bastante. Muchas gracias. Participante Pamela, su pregunta fue respondida. Sí, gracias. Continuamos con el tercer bloque con la siguiente pregunta. Desempeño de los elementos de seguridad en el Estado. Participante Ulises. Sí, entonces sí. Bueno, Andrés Manuel López Obrador reconoció que realmente en su primer informe de gobierno los resultados de la lucha contra la delincuencia no son los esperados, no son los buenos. Y como lo había retirado, este va a ser su enfoque principal en lo que es su mandato presidencial. Bueno, ha destacado que se han desplegado 58.600 efectivos de la nueva Guardia Nacional y se espera que con el objetivo sea cerca de 240.000 en 266 coordinaciones territoriales. Esto para llegar a un mandato único. También ha asegurado que sobre el robo de combustible se ha reducido un 94%. Esto es lo que permite un ahorro de 50.000 millones de pesos. Y ya, solamente eso sería durante este año. Muchas gracias. Participante Andrés, su turno. Gracias. La estrategia que tiene AMLO implementada por el gobierno es adoptar los ejes en la creación de la Guardia Nacional. Sin embargo, esta línea sigue una institución que está fallando y la respuesta es su modelo de militarización. El error está en bajo este esquema, resulta muy difícil a la Guardia Nacional que tenga una visión civil del problema de seguridad pública y la capacidad de enfrentar los problemas de violencia del Foro Federal. Con la desaparición de la Policía Federal, también desapareció una cultura de mando en áreas de especialización en delitos como lavado de dinero que requieren personas especializadas y a policías capacitados. Así, también otras fallas de su estrategia en la parte de transformación ha sido que todo el desarrollo se ha concentrado en armar a la Guardia Nacional y no se ha fortalecido a policías federales para atender delitos del fuero común. Pues no existe una estrategia clara. Entonces, a mi parecer, esto de la Guardia Nacional solo es una excusa para controlar más cuerpos, pero se están olvidando de la importancia que tenían algunos como la Policía Federal para los ciudadanos, ya que pues tienen la experiencia para resolver conflictos de ámbito urbano. Gracias. Muchas gracias. Nos encontramos en tiempo de réplica. Si algún participante quiere hacer uso de ello, levante la mano, por favor. En vista de que no, continuamos con la siguiente pregunta. Cuarto bloque, salud. Acciones tomadas frente a la pandemia actual. Comenzamos contigo, Emi. Frente a la situación actual de contingencia por el COVID-19, la Civiso, en conjunto con el gobierno capitalino, han elaborado y puesto en marcha diversas medidas de atención y protección a las poblaciones más vulnerables. Además, la aplicación de estas medidas preventivas y de protección en nuestros comedores sociales ha permitido mantenerlos abiertos.
ofreciendo servicios a la población que lo requieren, como puede ser procedimientos para recibir apoyos económicos y en especie para ayudar a las personas enfermas con síntomas de COVID-19, comedores sociales que permanecen al servicio de toda la población, medidas de atención y protección para personas con discapacidad, medidas de atención y protección en situación de calle y abandono social, procedimiento para recibir apoyo social y económico para personas adultas, y jornadas de salud para personas en situación de calle o abandono social. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la participante Natalia. Adelante. Sí, gracias. Bueno, sabemos que las medidas de seguridad sanitaria son de suma importancia para evitar la propagación del COVID-19. Por ejemplo, estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, el saludo a distancia, no saludar de beso, de mano ni de brazo, y obviamente todas las medidas de sana distancia vigentes y emitidas por la Secretaría de Salud Federal. Estas medidas han sido implementadas y exigidas para muchos establecimientos, pero ¿cómo exigirle al pueblo cuando nuestro mismo presidente no sigue estas medidas e incluso ha sido criticado porque no canceló sus actuales giras que de fin de semana por los diferentes estados de la República? Y aparte sigue saludando efusivamente, no utiliza el cubrebocas y sigue permitiendo que cientos de personas se reúnan para presenciar sus mítines. Y aunque la Secretaría de Salud mexicana recomienda no abrazarse ni saludar con beso de la mano, AMLO se resiste a eliminar esta práctica que se ha convertido en una de sus señas de identidad a la hora de interactuar con la población. Sin embargo, a pesar de todo esto, la población sigue preparándose para un inminente repunte en los casos de coronavirus, tal y como el gobierno pronostica, empeorando la situación. Gracias. Muchas gracias. Nos encontramos en tiempo de réplica. Si algún participante quiere hacer uso de ello, adelante. Levante la mano. Derek, por favor. Mi pregunta va dirigida hacia Natalia. Tú dices de que realmente AMLO no utiliza el cubrebocas, pero mientras que en Yucatán hay diferentes gobernadores como de Movimiento Ciudadano, del PAN y del PRI, que realmente quieren hacer que el cubrebocas ya no sea necesario porque ya están vacunados. Pienso que realmente ahí es cuando dices de que ahorita Yucatán, en todos esos estados, han sido víctimas de casos que están en repunte por esta variante Delta. Participante Natalia, ¿podría responder la pregunta? Sí, claro. Bueno, creo que ahorita estamos un poco enfocados sobre nuestro presidente y en mi punto de vista todos nos basamos en el ejemplo a seguir, ¿no? Es, por ejemplo, los hijos siguen el ejemplo de los padres y realmente creo que ahorita lo importante es cómo nuestro presidente demuestra esta situación ante la pandemia. No podemos avanzar en esta situación si nuestro mismo presidente, que es el que, digamos, nos representa a los mexicanos, al país, independientemente de los gobernadores o el pueblo, es el que está al frente del país y el que tiene que dar el ejemplo. Así que ahorita creo que es importante que nos enfoquemos en ella, que es la cabeza que está al frente de nuestro país. Muchas gracias. Participante Derek, ¿su pregunta fue contestada? Sí. Participante Pamela, adelante. Gracias. Bien, mi pregunta va dirigida al participante Emiliano Sánchez. Habla usted sobre las medidas de apoyo, principalmente para los adultos mayores que existieron a lo largo de esta época de COVID-19 y pandemia. De tal manera que la implementación de la vacunación se dio en una primera instancia a los adultos mayores, pero el exceso de mortalidad en México se vio reflejado en tan solo un año con más de 124,000 adultos mayores en defunción. Así que la cuestión aquí es,
¿realmente sirvieron estas medidas implementadas, estos programas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiso poner para pues, los adultos mayores? ¿O por qué siguen en aumento las cifras? ¿Por qué se vieron reflejadas de esta manera? Participante Emiliano, ¿gusta contestar la pregunta? Claro. La razón por la que se ha visto este tipo de cifras es porque efectivamente no toda la población está vacunada. Estamos trabajando en eso, pero si no hubiéramos implementado este tipo de acciones para contradecir la pandemia, los números de defusiones hubieran sido altísimos, por lo que creo que han sido pertinentes las acciones que hemos tomado. Participante Pamela, ¿su pregunta fue contestada? Sí, gracias. Muchas gracias. Pasamos al quinto bloque. No, perdónenme. Escasez de medicamentos en centros de salud público. Emi, si gustas contestar la pregunta. Claro. ¿Se ha estado trabajando en el gabinete de salud para mejorar esta escasez de medicamentos? Ya que debido a la pandemia ha existido esta escasez. El presidente AMLO explicó que el gobierno reforzará con acciones de materia de salud para que haya instalaciones adecuadas. Gracias. Gracias. Continuamos contigo, Natalia. Sí, claro. Bueno, según la quinta entrega del informe Mapeo del Desabasto de Medicamentos, en México tan solo en el primer cuatrimestre de 2021 se han presentado 773 reportes por falta de medicamentos. Este problema en México se agravó en el sexenio de AMLO, ya que prometiendo terminar con la corrupción cambió el modelo de compra de los medicamentos y actualmente la compra de medicamentos solo se dirige para la Secretaría de Hacienda y antes se realizaba concentrado en una cantidad más grande de empresas. Además de que el gobierno abrió investigaciones a Laboratorios PISA, que es la mayor fabricante de medicamentos oncológicos en México, y consecuentemente la COFEPRIS le cerró la producción simplemente por encontrar pequeñas irregularidades en la administración. Obviamente el peso que carga el presidente no lo dejó seguir y por lo que quiso arreglar este problema y adquiriendo medicamentos del UNOPS, que es una agencia de las Naciones Unidas, y dijo que sería de garantía para solucionar este problema. Sin embargo, ha sido retraso tras retraso y un 49% de los medicamentos se ha quedado sin adjudicar, entre ellos varias quimioterapias esenciales. De mayo a agosto, la plataforma Cero Desabasto registró 1.823 reportes de escasez, la mayor cifra para un cuatrimestre desde que empezó el conteo a principios de 2019 y aumentó el 113% respecto al periodo anterior. Y aquí les dejo una gráfica sobre cómo ha sido el desabasto de medicamentos en los cuatrimestres registrados. Gracias. Gracias. Nos encontramos en tiempo de réplica. Si algún participante quiere hacer uso de ello, adelante, levante la mano. Derek, vamos contigo. Bueno, mi pregunta va dirigida hacia Natalia. Tú dices de que este mecanismo no está funcionando, pero mientras que Duarte le dio vacunas con agua, bueno, solamente agua, ni vacunas eran, a los niños con cáncer, ¿crees que está bien? ¿Cree que realmente no va a funcionar eso? Yo pienso que realmente sí no se está dando producción, pero nada más darle agua a niños con cáncer que realmente estaban esperanzados con esas vacunas. Participante Natalia, si gusta contestar la pregunta. Sí, bueno, es precisamente lo que estamos aquí buscando. Lo que pasa es que AMLO, tratando de, pues sí, de brindar medicamentos que de alguna manera son mejores, pues la verdad es que no está funcionando su mecanismo, ya que ¿de qué sirve dar medicamentos que, como dice, son agua? Pero realmente aquí el problema es que si solo se están enfocando en
en una empresa, mientras que está haciendo a un lado a otras empresas, ¿no? O sea, las otras empresas, a pesar de que brindaban buenos medicamentos, pues ahora ya él solo se está dirigiendo a uno. ¿Y cómo solucionar este problema cuando solo se dirige a cierta empresa? Entonces aquí lo que estamos cuestionando es que si estaba funcionando anteriormente el sistema y había menos desabasto de medicamentos o mejor calidad de ellos, ¿por qué ahora nada más se está enfocando en una sola empresa? Gracias. Participante Derek, ¿su pregunta fue contestada? Sí, sí fue contestado, gracias. Muchas gracias. Participante Natalia, si gusta hacer su pregunta. Sí, bueno, usted nos dice, mi pregunta va dirigida a Emiliano Sánchez y nos dice que AMLO ha trabajado y explicado que el gobierno quiere reforzar acciones para que existan los medicamentos necesarios, pero ¿qué pasa cuando incluso las personas han llegado a protestar afuera de los centros de salud exigiendo que se les reciba o exigiendo que se les brinde el medicamento? Creo que es muy fácil hablar, pero ¿dónde están los resultados de este trabajo que se supone que se está haciendo para mejorar el abastecimiento de medicamentos? Participante Emiliano, si gusta contestar. Claro, pues hemos tenido contacto con Estados Unidos ya que nos han estado brindando unas vacunas. Y por otra parte, como dices de las propuestas, de las protestas, se ha tenido en cuenta y se ha estado trabajando, como te digo, con el Gabinete de Salud. Es más, hasta AMLO dio un ultimátum a ellos mismos para que se trabaje al instante, por lo que se están consiguiendo vacunas a menores precios. Participante Natalia, ¿su pregunta fue contestada? Sí, muchas gracias. Participante Pamela, tiene usted la palabra. Gracias. Bien, dirigiéndome a Emiliano Sánchez y nuevamente haciendo énfasis en el tiempo de mandato que ya lleva AMLO, se reconoce el tratado que hizo con las Naciones Unidas sobre los proyectos para el ámbito de los medicamentos. Sin embargo, aún está un gran sector de la población desprotegido y faltante de medicamentos, sobre todo aquellos que requieren de quimioterapias o medicamentos especializados para sus enfermedades crónicas, degenerativas y avanzadas, que pues prácticamente están siendo varias cifras de mexicanos los que están pereciendo a causa de falta de medicamentos. Añadiendo a ello, también está la parte de la vacunación, pues México no está dando el 100% como Andrés Manuel lo planteó, debido a que Estados Unidos también ha estado participando en la donación de vacunas gracias a que México no ha podido cubrir todo su sector poblacional, además de que pues se enfocó en los adultos mayores y dejó de lado el sector de los niños y aquellos que presentan enfermedades crónicas que pueden tener una mayor afectación ante el COVID. Así que, pues, ¿por qué ha sido de esta forma y por qué en tanto tiempo ya de su mandato no ha podido solucionar esta parte? Participante Emiliano, si gusta contestar la pregunta. Muy bien. Con respecto a lo que le decía a mi compañera Natalia, se ha estado trabajando con el centro de salud y por lo que no solo hemos desbasificado algunas enfermedades, sino que también hemos estado trabajando con algunos médicos para que haya mejores estudios, para tener mejores especialistas y que no haya falta y que no falten médicos, así como las dosis que hemos estado buscando. Y con respecto a lo de los medicamentos para la población que no consta de ellos, de igual manera se está trabajando con el centro de salud. Tenemos en cuenta que hay falta de medicamentos, y no tenemos ningún informe acerca de eso,
Entonces supongo que lo estaremos viendo muy pronto. Participante Pamela, ¿su pregunta ha sido contestada? Sí, gracias. Pasamos con el quinto bloque, político y social. Consultas populares. Derek, tienes la palabra. Ok, bueno, la participación del pueblo en México realmente ha sido de mucha ayuda, ya que hay personas de que son la voz para que les gustaría o lo que no. Con esto quiero iniciar. Anteriormente el pueblo no tenía voz, pero ahorita con este gobierno llegó y cada mexicano puede salir a alzar la voz. Una de las propuestas de AMLO para llegar a ser presidente fue el juicio contra los expresidentes. Aunque solamente se participó el 7% de la población, era necesario un 40%. En esta consulta popular realmente es un triunfo, pero con cara de derrota. Por, por fin un gobierno que está escuchando y hace justicia a las personas que le hicieron daño a este México. Otra propuesta fue hacer el Tren Maya. El pueblo podía votar sí, si iba a estar de acuerdo en la creación y el no a la obra. En este ejercicio participó solamente el 70% de la población, del cual el 92%, 92.3 votó un sí, mientras que solamente el 7.4 fue por un no a la obra. Otra consulta fue hacia los habitantes de los pueblos originarios de Oaxaca y de Veracruz para la obra Istmo de Tehuantepec. En este ejercicio participaron solamente 2.734 personas. Sin duda, el pueblo tiene la voz para decidir lo que le gusta o no. Otro logro de la Cuarta Transformación de México. Ok, muchas gracias. Continuamos contigo, Pamela. Gracias. Bien, el presidente de México ha propuesto a los electores un término, pues digamos que le gusta hacer de referencia al pueblo mexicano, que tienen la oportunidad, mediante consultas populares de revocación, decidir si se quiere que continúe con su mandato o no. De acuerdo a lo anterior, se espera que para el 27 de marzo de 2022 se lleve a cabo la primera consulta popular para poder obtener los votos de partidos opositores que se negaron a ello. Se redactó un artículo constitucional señalando que el motivo de revocación sería pérdida de confianza en el presidente. Dicho esto, se llegó a considerar como un claro ejemplo de la falta de seriedad ante su asunto y además se puede añadir que la inexistente diplomacia por parte del presidente hacia el pueblo mexicano, ya que emplea términos como el pueblo pone y el pueblo quita. Cabe mencionar también que Lorenzo Córdoba detalló que las posibles consultas de revocación formarían parte del presupuesto del INE para la consulta de 2022, representando nuevamente una pérdida monetaria para asuntos que requiere el presidente. Por lo tanto, periodistas y políticos señalan que se espera que sea realmente benéfica y clara la votación de esta consulta, pues hay muchos mexicanos inconformes con el presidente. Muchas gracias. Nos encontramos en tiempo de réplica. Si algún participante quiere uso de ello, adelante, levante la mano. Karen Pamela, tiene usted la palabra. Gracias. Mi pregunta va dirigida hacia Derek Vargas. Estas consultas que usted mencionó a lo largo de su sexenio y las que pretende implementar, ¿están dentro del presupuesto que el INE dio o van a seguir generando un gasto monetario extra para el país que claramente se tiene que cubrir con los ingresos e impuestos por los mexicanos? Si gusta contestar la pregunta, participante Derek. Ay, perdón. Sí, claro que sí. Bueno, estos son gastos exteriores. ¿Por qué? Porque realmente no estaba contemplado a esto. Pero realmente lo que quiero recalcar es de que para sacar todos esos gastos, realmente es en contra de la corrupción. ¿Por qué? Porque realmente de ahí no se está agarrando nada y nada más están agarrando, nada más está de ese presupuesto, no hay corrupción y de ahí puedes agarrar. Mientras que si hubiera sido en otro gobierno, realmente hubiera sido lo contrario,
nos estuviéramos endeudando mientras que realmente nos estén generando ingresos. Participante Pamela, ¿su pregunta ha sido contestada? Sí, pero de alguna manera para complementar, ¿está de acuerdo en que entonces, dado lo que usted mencionó, ese presupuesto está siendo extra y está corriendo por parte del pueblo mexicano y pues claramente son por decisiones mal tomadas en parte por el presidente de México, así que es benéfico realmente, o sea, es factible porque las consultas y los resultados pues no se está viendo una clara respuesta ante el gobierno? Participante ¿le gusta contestar? Sí, bueno, realmente lo que está pasando aquí es de que se está proyectando que ese presupuesto realmente no va, sí es un gasto para los mexicanos, pero realmente a la vez no, porque pues, realmente era como que querían que alzaran, bueno, o sea, podríamos decir de que ese gasto es necesario para que el pueblo alce la voz y realmente en diferentes sexenios no se alzaba la voz. Entonces, como que es un ganar-ganar. Participante Pamela, ¿su pregunta ha sido contestada? Sí, gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Desempeño del sexenio de AMLO para combatir la corrupción. Vamos contigo, Derek. Ok, bueno, nuestro queridísimo presidente en su campaña para la presidencia del 2018, una de sus propuestas fue erradicar la corrupción. Una de sus fórmulas es de limpiar desde arriba para abajo, como se hacen las escaleras. Si el presidente es corrupto, los gobernantes serán corruptos, y así hasta llegar hasta abajo. Para que esto se acabe, tienen que ver las personas encargadas de nuestra política, saber qué le están pasando hacia los políticos corruptos en México, y se las van a pensar dos veces si hacer caso o no. Aquí quiero recalcar que una frase muy sostenida de AMLO es la de que es al margen de la ley, nada por encima de la ley, nadie. Hay personas que han sido corruptas en sexenios pasados y ahorita son perseguidas a nivel internacionalmente y actualmente se puede encontrar algunas encarceladas o bajo algún proceso judicial en su contra por otros señalamientos de corrupción. Estas son Emilio Lozoya Austín, César Duarte, Juan Collado, Alonso Ancira, Rosario Robles, Genaro García Luna. Bueno, mientras que otras están siendo investigadas por nuestras autoridades. Mientras que en sexenios pasados México aparece en el lugar, en sexenios pasados de Enrique Peña Nieto, México apareció en el lugar 138 de 180, mientras que en este sexenio México se sitúa en el lugar 124 de 180. Gracias. Muchas gracias. Continuamos contigo, Pamela. Gracias. Si bien conocemos que uno de los principales compromisos de AMLO al iniciar su sexenio fue acabar con la corrupción de su gobierno, para lo cual se han presentado datos de avances en casos relevantes, como bien ya se mencionaba con anterioridad. Sin embargo, aproximadamente más de 750 denuncias penales por día han sido por presuntos actos de corrupción, y al menos es lo que se lleva contado. Además de ello, el presidente ordenó quitar los fideicomisos y los apoyos a programas infantiles para madres solteras, pues decía que era una clara ejemplificación de corrupción en este sector. Además, está el tema también de la quitada de medicamentos, gracias a que mencionaba que también era una parte corrupta la que existía y pues no se han visto ni beneficios ni respuesta por parte del gobierno mexicano ante esta situación. Sin embargo, se considera que ha ido empeorando. Un punto muy controversial también es el hecho de que el presidente de México en su visita a Sinaloa tuvo trato directo con la madre del ex narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, donde no solo fue un saludo que aseguraba su visita, sino que tuvo
pues digamos, la iniciativa de ir y de mano y de palabra hacer mención de que había recibido la carta de agradecimiento por la madre María Loera, donde expresaba que agradecía infinitamente el trato y el apoyo hacia su hijo, así como el envío de mejores abogados. Gracias. Muchas gracias. Nos encontramos en tiempo de réplica. Si algún participante quiere hacer uso de ello, adelante, levante la mano. En vista de que no, continuamos con la siguiente pregunta. Sexto bloque, medio ambiente. De acuerdo a las propuestas que se implementaron durante la COP26, ¿son factibles para el bien nacional e internacional? Vamos contigo, Emi. En el programa de la ONU para el Medio Ambiente nos explica que esperar de la conferencia de las partes y profundizar en los avances del medio ambiente. El informe sobre la brecha de emisiones 2021 muestra que las NDC actualizadas y otras promesas de mitigación para el 2030 dan una probabilidad del 66% de alcanzar un aumento de la temperatura global. Si se implementan de manera efectiva y se reflejan en la NDC, sería muy bueno para la Ciudad de México este tipo de promesas. Por eso el gobierno del CDMX implementó el programa ProAire, el cual responde a la necesidad de los estados de contar con un instrumento de carácter preventivo y o correctivo en materia de calidad del aire y protección a la salud. A través de estos programas se logran aspectos como fomentar la participación de los 3 órdenes del gobierno, generar un diagnóstico de las causas que influyen en la calidad del aire, identificar las principales fuentes de emisión y definir medidas, acciones enfocadas en la reducción de emisiones. Gracias. Gracias. Continuamos contigo, Natalia, misma pregunta. Sí, gracias. Bueno, actualmente sabemos que uno de los problemas que nos afecta a todos es la situación del cambio climático, y aunque muchos se hagan de la vista gorda, no podemos negar este problema. Es por eso que es de suma importancia esta conferencia internacional de la ONU, que cada año se celebra en un lugar diferente del mundo con los presidentes o primeros ministros de los países miembros. Esta conferencia brinda a las partes la oportunidad de evaluar su progreso en el cumplimiento de los objetivos iniciales de emisiones del Acuerdo de París, que tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y establecer nuevos objetivos para los próximos 5 años. Por supuesto que estas propuestas son para el bien del país. Pero, ¿qué es lo que hace nuestro presidente? Pues minimiza su ausencia ante esta conferencia y, dicho por él mismo, dijo: ya basta de hipocresía y de modas, lo que hay que hacer es combatir la desigualdad monstruosa que hay en el mundo. Creo que queda demasiado claro tanto el gran problema que necesitamos resolver, que es lo del cambio climático, e implementar propuestas para mejorar el estado actualmente del mundo y apoyar como país para poder ser partícipes de este cambio. Y por otro lado también queda muy evidente la ignorancia que estamos persiguiendo por nuestro presidente. Gracias. Muchas gracias. Nos encontramos en tiempo de réplica. Si algún participante quiere hacer uso de ello, adelante, levante la mano. Andrés, tienes la palabra. Mi pregunta va para Emiliano. Se habla sobre reducir la contaminación, pero se sigue apostando en este gobierno por los combustibles fósiles, en cambio a energías más limpias, como puede ser la nuclear. También está el Tren Maya, que evidentemente ha ocupado varias hectáreas de selva, y aún así es un proyecto que está en curso. También hay programas como Sembrando Vida, que sí tratan de reforestar las selvas, pero tienen inconvenientes como que las mismas personas que siembran los árboles las talan y deforestan más hectáreas para recibir la misma paga. ¿Qué opina de esto? ¿Qué puede decir al respecto? Participante Emiliano, si gusta contestar la pregunta. Sí. Pues unas por otras. La semana pasada se tiene en cuenta
que hubo mejoramiento de energías limpias, es decir, que se pusieron alrededor de 100 hélices en el estado de Toluca. Entonces, supongo que esto tendría que ver con el Tren Maya, ya que sí estamos deforestando selvas, sí se están afectando comunidades, pero también verlo por la parte de que se están generando alrededor de 6 billones de empleos. Participante Andrés, ¿su pregunta ha sido contestada? No, esos empleos que usted menciona, el programa los tiene estimados a largo plazo, pues en lo que consistía era plantar árboles frutales y de madera para que después las mismas personas que los plantaron tuvieran ganancias, pero si sabemos que un árbol tarda en madurar y es un proceso que toma años, lo que ocasionó este programa fue que la gente deforestara de nuevo lo que plantaba para volver a plantar y así seguir cobrando. Incluso se ha reportado que hectáreas de árboles maduros muy sanos se han deforestado para poder plantar estos nuevos árboles y seguir recibiendo la paga de este programa. Así que sí generas esos empleos, pero no estuvo pensado para que estuviera en corto plazo y esto ha generado varios problemas. Participante Emiliano, si gusta contestar. Como mencionas, se han estado talando y también han estado plantando nuevos árboles alrededor de toda la Ciudad de México. Esto teniendo en cuenta que son alrededor de 73,000 hectáreas de nuevos árboles. Y supongo que se estarán plantando más para compensar esta falta de árboles que se harán a través del Tren Maya. Participante Andrés, ¿su pregunta ha sido contestada? No, o sea, pero si talas lo que estás sembrando, no llegamos a lo mismo. No nos llegamos a incluso. Si talamos árboles que están sanos para volver a talar nuevos y que los trabajadores cobren eso, es un problema. Estamos retrocediendo en el progreso de reforestación, ¿no cree? Participante Emiliano, si gusta contestar. Claro que se está retrocediendo, pero estamos avanzando económicamente en el país. Participante Andrés, ¿su pregunta ha sido contestada? Ya, así lo dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que es sobre el Tren Maya. Participante Emiliano, puede comenzar. Claro. Mientras la construcción del Tren Maya avanza, se tejen nuevos proyectos comunitarios y procesos de vinculación social con la población cercanas de esta obra. Uno de los objetivos más importantes de la infraestructura del gobierno federal en el sureste del país es generar, como le decía a mi compañero Andrés, 6 billones de pesos y la generación de 705,000 nuevos empleos de 16 municipios en los que hay estación de tren. Pero para lograr esta derrama económica alcanza a los habitantes de la región, se trabaja en la vinculación social de las comunidades, especialmente a través de la integración de jóvenes con capacidad de liderazgo de esas zonas, para que ellos mismos impulsen los proyectos de capacitación. Participante Natalia, si gusta comenzar. Sí, gracias. Bueno, el medio ambiente no es una prioridad para AMLO y creo que va a quedar muy claro, ya que a pesar de la importancia que tiene y las graves pérdidas que se están teniendo, no le da la importancia que merece. Y las áreas encargadas del medio ambiente han tenido recortes de hasta el 37%. Aquí se muestra en la gráfica cómo el presupuesto federal destinado a las dependencias del sector medio ambiente ha disminuido demasiado y bueno, el proyecto del Tren Maya tendrá un gran impacto ambiental que pone en peligro el ecosistema y la biodiversidad de la selva maya, que es una reserva ecológica muy importante. La construcción de este proyecto además costaría la deforestación de 2.500 hectáreas de selvas húmedas y secas, pérdida de hábitat y conflictos sociales por tenencia de la tierra. 53% del trazo del Tren Maya se encuentra sobre terrenos ejidales. Gracias.
Muchas gracias. Nos encontramos en tiempo de réplica. Si algún participante quiere hacer uso de ello, adelante, levante la mano. Karen Pamela, usted tiene la palabra. Bien, mi pregunta va para el participante Emiliano Sánchez. Si bien, como usted lo comentó, se generan empleos, esto está perfecto porque es un incremento, digamos, para la economía del país. Sin embargo, concuerdo en que para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es una prioridad el medio ambiente, cosa que pues ahorita debería de ser aún mayor. Y pues ya que fue faltante dentro de la COP 26 y la COI 16, pues se ve más reflejado su falta de importancia ante ello. Además de que los espacios terrestres que se están, pues, de alguna forma deforestando gracias al proyecto, van de acuerdo al incumplimiento de la Agenda 2030 que México estableció que estaba de acuerdo, para ser más específica en los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 15 y número 13, que hablan sobre la vida del ecosistema terrestre. Entonces, la cuestionante aquí es, ¿está usted de acuerdo de que Andrés Manuel López Obrador no está teniendo una visión benéfica para el medio ambiente que va a traer consecuencias muy perjudiciales a la larga para la nación y para el pueblo mexicano, sino que está viendo por sus intereses económicos y que aún no se ven reflejados? Participante Efectivamente, Emiliano, si quiere aún, usted contestar la pregunta. efectivamente, aún no se ven reflejados estos proyectos que tiene el presidente Andrés Manuel, pero siento que el porcentaje de selvas o de biomas en México es demasiado alto, por lo que creo que no es un factor a considerar. Por ejemplo, se tiene en cuenta que el 70% de México está rodeado de plantas y animales. Entonces, supongo que sería buena idea irse por la parte económica. Pamela, ¿su pregunta ha sido contestada? De alguna manera, pero para completar esta parte, entonces usted está haciendo referencia a que está de acuerdo con la deforestación del país para sobresalir económicamente, aunque eso traiga consecuencias más perjudiciales y que a la larga podrían ocupar mayor parte de ese crecimiento económico que se está llevando a cabo. Además de que la tala de árboles pues realmente no solo va a afectar a nivel nacional, sino a nivel internacional y podría traer consecuencias diplomáticas mayores al país. Participante Emiliano, si gusta contestar. Claro, sí, efectivamente, estoy de acuerdo por la parte económica. No somos un país que se pueda dar el beneficio de tener mayor cantidad de selvas. Entonces, supongo que sí estoy de acuerdo con que haya tala de árboles y que el Tren Maya se realice. Participante Pamela, su pregunta fue contestada. Sí, gracias. Bueno, pasamos al séptimo bloque económico. Crecimiento del PIB en comparación. Ulises. Claro que sí. Bueno, en el cierre del 2018, que fue el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto y el inicio de López Obrador, el PIB per cápita fue de 150.684 pesos mexicanos. Esto es decir que los bienes generados en el país durante ese año se repartían por cada habitante, ¿no? Y bueno, al día de hoy se obtiene una caída del 7.2%. Bueno, esto tiene alguna explicación. ¿Y esto por qué es? Esto fue por la pandemia del COVID-19. Esto realmente no solamente afectó a México, afectó a todos los países del mundo. Por lo tanto, es algo obvio que el PIB iba a caer. Pero bueno, aquí la buena noticia, entre comillas, sería que sí, cayó, pero vaya, el presidente supo la manera de en cómo llevarlo a cabo. Por lo tanto, hizo que no se desplomara tanto. Y bueno, esto fue el año pasado el producto. Y bueno, este año se espera que el Producto Interno Bruto crezca de 6.2 a 8.5%, lo cual podría cubrir, por así decirlo, lo que se perdió el año pasado gracias a
la pandemia del COVID-19. Y ya, muchas gracias. Gracias. Participante Andrés, seguimos con usted. Gracias por la palabra. El cierre, en el 2018, el sexenio de Enrique Peña Nieto, el PIB era de 151 pesos mexicanos. Es decir, el valor de todos los bienes y servicios generados durante ese año se repartían en cada habitante, ¿no? A día de hoy se observa una caída del 7.2% al compararse con 2 años y medio que lleva el gobierno de López Obrador. Esto, pues, en sí no ha sido completamente culpa de él. Se ha visto afectado por la pandemia que está actualmente. Pero, pues, al fin y al cabo, es un desplome notable del 8.5%. Y ahora, con la tercera ola del COVID, el mandatario ha asegurado que para este 2021 se estima un crecimiento del 6%. Pero, pues, ya vimos que recientemente ha habido una inflación en los productos de la canasta básica. Gracias. Muchas gracias. Nos encontramos en tiempo de réplica. Si algún participante quiere uso de ello, adelante, por favor, levanten la mano. Andrés. Ok. Hemos evidenciado que no ha habido un aumento, ya que pues, los productos de la canasta básica, que pues, son la base de la mayoría de los ciudadanos, ya que pues, son los productos necesarios para vivir, ha visto un aumento del casi el 50% de sus precios. ¿Qué es lo que planea Andrés Manuel para reducir este gran cambio que ha habido estos últimos meses? Bueno, sí, realmente la inflación es algo... Participante Ulises, tiene usted la palabra. Okay. Muchas gracias. Ok, como se ha visto, sí, ha ocurrido bastante inflación en lo que fue este documento de la pandemia de COVID-19. Y México no ha sido el único afectado, sino todo el mundo. Todo el mundo ha sido afectado por la inflación, incluso ha llegado a peores lugares. Bueno, ha llegado la inflación a un nivel todavía mayor en mayores países. Incluso lo que fue Estados Unidos y fue otro país, creo que fue Canadá. Lo que fue la inflación se fue más al doble del 50%. Y por lo tanto esto fue desastroso. Y lo que estaba planeando Manuel López Obrador sería que gracias a las vacunas y a la nueva normalidad, sería que se espera que los nuevos trabajos, que las personas que vuelvan a trabajar, y esto ayuda a que se vaya estabilizando la economía y la inflación llegue a bajarse o que los sueldos se aumenten. Participante Andrés, ¿su pregunta ha sido contestada? Sí, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Inflación y estabilidad macroeconómica. Ulises, tienes la palabra. Gracias. Bueno, sobre esto, el control del gas, y pues ha favorecido esto, ya que no se han disparado tanto los niveles de inflación. También el índice nacional de precios del consumidor tuvo una variación. Esto fue del 5.58% en la primera quincena de agosto. Y su menor nivel ha sido en marzo de 2021. Esto fue de acuerdo a los datos del Nacional de Estadística y Geografía. Bueno, con ustedes dos se encuentra tratar de mantener los precios controlados. Sobre todo esto, sobre los gastos energéticos. El presidente impulsó un control de precios al gas LP para que los resultados en reducciones considerables del combustible, mientras que ha mantenido la política de estímulos fiscales para mantener estables los precios de las gasolinas y en sí de los precios en general. Aunque el sexenio de Manuel López Obrador no creció tanto en la macroeconomía, se ha mantenido bastante bien, y esto en pandemia. Esto se ha llevado obviamente muchos años de crecer, y como tal esta sección no creció, pero ya que lo pueda mantener y luego en pandemia, vaya que ha sido un gran logro en lo que es la macroeconomía en México. También el Banco de México tiene una estrategia de austeridad y no endeudamiento. Esto ha permitido reflejar una disciplina monetaria como fiscal.
Esto permitió la clasificación crediticia del soberano mexicano y esto ratifica, al igual, un peso estable. Esto generó un precio creciente de bajas tasas de intereses. Muchas gracias por su participación. Se acabó su tiempo. Sí. Participante Andrés, si gusta comenzar. Gracias. Bueno, según informó el INEGI más temprano en el día, durante la primera mitad de octubre, la tasa de inflación nacional se ubicó en el 6.2% en su comparación interanual, lo que sumó otros meses fuera del objetivo establecido por Banxico. La INEGI apuntó que este aumento de la inflación se debió por la finalización de las tarifas de verano en varias ciudades del país. La electricidad también se encareció de manera importante durante este periodo debido al inicio del invierno, que se supone la suspensión de los subsidios a la electricidad en distintas localidades del país que enfrentan altas temperaturas durante el verano. Aunque es cierto que el incremento es estacional, tiene un alto impacto en el cálculo de los precios al consumidor. En la primera mitad de octubre, la electricidad se encareció un 18.8%. También, como lo comenté antes, se vio el aumento de los precios de la canasta básica. Productos de la canasta básica subieron hasta un 77% en sus 3 años, mientras que actualmente el salario mínimo solamente ha subido un 27.5%. Gracias. Muchas gracias. Nos encontramos en tiempo de réplica. Si algún participante quiere hacer uso de ello, adelante, levante la mano. Participante Pamela, tiene usted la palabra. Gracias. Bien, mi pregunta va para el participante Ulises López. De acuerdo con usted, la inflación hacia el gas, sí, realmente no se ha visto en un aumento excesivo. Sin embargo, sí se ha visto en la canasta básica, por lo que una persona con un sueldo promedio afectada, como bien se mencionó, ante la pandemia, no puede cubrir con todos los productos y necesidades para sustentar su hogar. Por lo tanto, eso va a seguir afectando aún más al país. Y no solo ello, sino que sí se tiene en cuenta que en todos los países hubo una afectación post pandemia. Sin embargo, en México debería de considerarse por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que la situación económica no es muy alta, debido a que no somos un país potencia como se podría considerar Estados Unidos o parte de la Unión Europea. Por lo tanto, la inflación dada en estos últimos meses y días debería de ser nuevamente replanteada y pues saber básicamente cuál es la respuesta ante ello. Participante Ulises, si gusta responder la pregunta, por favor. Sí, creo que sí. Bueno, sí, realmente, como se ha visto, la inflación dio un golpe fuerte a lo que es el país mexicano. Y en base a esto, lo que ha hecho el gobierno de López Obrador es aumentar el salario. Esto destacando las alzas en el salario mínimo y la masa salarial real también ha aumentado. Y esto realmente ayuda un poco a lo que es a la República Mexicana para que la inflación no se vea tan afectada y por lo tanto también puedan alcanzarle en lo que es la mayor parte en lo que es la canasta básica. Y sí, realmente no somos un país completamente desarrollado como lo que es Estados Unidos, Canadá, Europa, cualquier país de allá. Pero realmente lo que se le ha apreciado a Manuel López Obrador es que mínimo ha intentado mantener lo que es ¿cómo se llamaba? La macroeconomía, y por lo tanto la inflación no se ha disparado tanto como en otros países. Sí, otros países son más desarrollados, pero por lo tanto si hacemos una comparativa, realmente estaremos casi en términos iguales, y un país subdesarrollado que está al mismo nivel que un país desarrollado se amerita mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Pamela, su pregunta ha sido contestada. En parte, pero sin embargo, para complementar, habla del aumento del salario, el salario mínimo. Sin embargo, no se ha visto claramente reflejado, además de que en este sexenio se han presentado un aumento en los desempleos y en la falta de oportunidades para el sector laboral y por lo tanto perjudica al sector económico. Además de ello, pues gracias a la pandemia se han visto afectadas aquellas pymes y créditos bancarios
pues las personas, por lo tanto se ha tenido que aumentar el trabajo laboral en el sector informal y no se ha visto claramente esa idea del aumento del salario, porque le vuelvo a repetir, se han visto mayores desempleos que en otros sexenios. Participante Ulises, si gusta complementar su respuesta. Ok, el aumento de salario no se ha visto tan reflejado porque no es un aumento mínimo. Por lo tanto, es por eso que realmente no se ve tan reflejado. Y lo de los desempleos es justamente porque es la pandemia. La pandemia trajo mucho desempleo y por lo tanto, como apenas están volviendo, apenas van ¿cómo se llama? A activar las vacunas. Se espera que con los proyectos del Tren Maya y ¿qué más? Con también terminar del aeropuerto de Santa Lucía, se terminan de crear empleos. Aparte, el gobierno mexicano tiene en cuenta otro proyecto, el cual se espera que genere poco más de 200,000 empleos. Por lo tanto, sería esperar a futuro que esta situación se pueda resolver. Muchas gracias. Pamela, ¿su pregunta ha sido contestada? Sí, gracias. ¿Algún otro participante que desee hacer una réplica? En vista de que no, pues damos finalizado este panel de opinión y agradecemos la participación de todos los invitados aquí presentes. Pamela, Andrés, Natalia, Derek, Ulises, Emiliano, muchas gracias por estar aquí y fue un placer haber tenido esta conversación con ustedes. Un aplauso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. El día de hoy en este panel de opinión tuvimos presente varias posturas que contrastaban unas de otras, brindando un ambiente dinámico y participativo, enfocadas cada una desde diferentes puntos de vista, dándonos la oportunidad de diversificar nuestros conocimientos y tener un panorama más amplio del sexenio de nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, haciendo énfasis en sus aciertos y en sus áreas de oportunidad. Cada uno de los participantes empleó sus conocimientos adquiridos previamente en el curso de Estructura Socioeconómica de México para dar lugar al desarrollo de este panel de opinión. Gracias.